Buenas noches, ¿me escucha? Ok, ya me puso Heriberto que sí, sí me escuchan. Vamos a iniciar con la última sesión de este periodo extraordinario. Eh, uno, mm, Me han estado enviando actividades, pero me estoy dando cuenta que se están guiando de una actividad de la generación 35. Sí, bueno, yo espero que no entre nadie más. Ahorita voy a explicarles lo que está sucediendo, lo que está pasando con el proyecto integrador. Se han estado equivocando con los datos que estamos usando. Entonces, me quiero esperar 2 minutos o 3 minutos para ver si entra más personas. Me interesa mucho que vean lo que les voy a comentar porque están usando información de generaciones pasadas. Por eso me preocupa que la mayoría se vaya a equivocar. Por eso les quiero mostrar esto es lo que está sucediendo. Espérame, espérame, espérame. Ahí va. Ok, ya pueden ver la imagen que está puesta. Bueno, ese proyecto integrador que está puesto es de la generación 35, ¿sí? Estamos hablando de hace, ustedes son la generación, eh, ustedes deben ser como la generación 50 y tantos, más o menos. O bueno, o estamos haciendo actividades como actualmente, ahorita nosotros estamos en la generación 52 del módulo 12, ¿sí? Pero la actividad que ustedes tienen que hacer es muy parecida a las generaciones 52 y la mayoría, bueno, no la mayoría, muchos están haciendo la actividad de la generación 35. ¿Sí lo pueden ver, lo que está en pantalla, para irles explicando cuál es el error que están cometiendo? ¿Sí? ¿Sí lo ven? Manita arriba para ver si los... Ah, ok, muy bien, Guillermo. Dense cuenta, ahí voy, ahí les voy a explicar. Eh, este es el proyecto integrador de la generación 35. Sí, es un proyecto integrador de la generación 35 y actualmente el módulo 12 vamos en la generación 52. Este, ¿Qué significa? Que estamos hablando de una actividad que se hacía hace mucho tiempo. ¿Cómo nos damos cuenta que están utilizando un documento de otra generación? Dense cuenta aquí, este dice módulo 12, generación 35, proyecto integrador. Me voy a ir a la parte de datos. Estos son los datos que manejaba la generación 35 del módulo 12. Aquí donde dice y adquiere, ¿sí?, una carga eléctrica, esta es la parte que cambió. Esta parte de adquiere una carga eléctrica de menos 8,000 microcoulombs. La bomba de agua también queda cargada después de su operación con una intensidad de más 500 microcoulomb. Esa es la parte donde se están equivocando. Sí, me voy a ir tantito al proyecto integrador que están haciendo ustedes o el que está en la plataforma para el periodo extraordinario para que se den cuenta de lo que está sucediendo. ¿Sí? Ok, espérame, ahí voy. Mm, el que les estoy mostrando es de la generación 35 y nos está diciendo que la carga es de 8,000 microcoulombs y de 500 microcoulombs, ¿sí? Ese es de la generación 35. La actividad que ustedes están haciendo del periodo extraordinario, dense cuenta aquí, ¿sí? Dice, y adquiere una carga eléctrica de menos 6,000 microcoulombs y la bomba de agua también queda cargada después de su operación con una intensidad de más 600 microcoulombs. Esos son los datos
con los que ustedes tienen que responder la pregunta para resolver el punto 4 del proyecto integrador. Pero lo están haciendo como la generación 35. No sé por qué, no sé si cuando ustedes cursaron el módulo 12, esos eran los datos con los que manejaban. En la actualidad hay algunos datos que han estado cambiando, entonces revisen bien qué es lo que nos está pidiendo la actividad. No se guíen de actividades de generaciones pasadas porque los datos han estado cambiando de las generaciones pasadas a las generaciones de ustedes, y del problema que viene en el periodo extraordinario es diferente a generaciones pasadas. Dense cuenta, aquí es el otro punto. El punto 2 dice, ¿cuánta energía gastaron los aparatos antes de la descarga atmosférica? Es decir, al estar encendido 30 minutos. Este es de su generación de ustedes, o este es el problema que hay que resolver, que está en el periodo extraordinario. Y me pide kilowatts por hora. El 2.1 me pide kilowatts por hora, el 2.2 kilowatts por hora, el 2.3 kilowatts por hora. Ese es el problema que hay que resolver, que está en la plataforma, de acuerdo a la generación de ustedes. Dense cuenta, me voy a ir, voy a compartir el del periodo, voy a compartir el de la generación 35. Porque en el punto 2 también los están resolviendo. Dense cuenta, el punto 2 de la generación 35, aquí me dice cuánta energía gastaron los aparatos antes de la descarga atmosférica, es decir, al estar encendido 45 minutos. Eso es lo que pedía para la generación 35. Para la generación de ustedes, no me dice 45 minutos, me dice 30 minutos. Esa es una. Y la otra, dense cuenta, ¿cómo nos los pedía antes? Antes me decía que el 2.1 lo tenía que calcular en joules, el 2.2 lo tenía que calcular en joules, el 2.3 lo tenía que calcular en joules y el 2.4 lo tenía que calcular en joules. ¿Qué es lo que están haciendo? Están calculando la energía en joules, y eso está mal. Para la generación de ustedes nos pide kilowatts por hora y el tiempo es de 30 minutos. Entonces, les he estado marcando el nivel de plagio, porque eso es lo que están haciendo mal uso de la información, porque se están guiando de actividades que están en la red. Entonces, cuiden mucho ese aspecto. Yo siempre les he dicho, si tienen alguna duda, con toda confianza me lo hacen saber. Entonces, esa actividad que está en la pantalla es de una generación anterior a la que ustedes manejaban, ¿sí? También cuando calculas el punto 4, la distancia es diferente. Por eso la fuerza me da diferente, porque está diferente a como nos los pide ahorita en la actualidad. Entonces ustedes lo tienen que resolver. Voy a volver a compartir el proyecto integrador de... Bueno, es que no se cambió. Voy a compartir el proyecto integrador que ustedes tienen que resolver, ¿sí? Este es el proyecto integrador que ustedes tienen que resolver. Si se dan cuenta, aquí la carga es diferente. Me pide menos 6,000 microcoulomb y la bomba me dice que es de 600 microcoulomb. Los datos para encontrar la distancia, dense cuenta, aquí me maneja 12 metros y 5 metros. Está diferente a como nos los pedían en la generación 35. Y luego aquí en el 2.1 a mí no me pide joules, me pide kilowatt por hora. El 2.2 me pide kilowatt por hora. El 2.3 me pide kilowatt por hora. Y el 2.4 es la sumatoria del 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4. Entonces, antes de iniciar con los ejercicios o los problemas que vamos a hacer el día de hoy, quiero que les quede claro cuáles son los datos de su generación, ¿sí?
Yo siempre he dicho, de repente buscamos, nos presionamos y buscamos una actividad, pero no nos damos cuenta que los datos son diferentes. Entonces, antes de hacer la actividad, revisen que los datos corresponden a la generación de ustedes. Si no, automáticamente les tengo que marcar un nivel que antes le llamábamos plagio, que ahora le llamamos mal uso de la información, pero prácticamente les afecta en su calificación. Entonces, cuiden mucho ese aspecto para que no les llegue a suceder. Ustedes lo tienen que calcular con los datos de su generación. Heriberto, Viviana y Guillermo, ¿dudas con qué datos se tiene que resolver el proyecto integrador? Ningún asesor. ¿No? No, ninguna. Ok, muy bien. Eso es bueno. ¿Por qué? Porque ya no quiero más actividades. Como quiera mañana, les voy a mandar un mensaje que revisen que los datos con los que van a resolver el problema corresponden a los de su generación. Ok, vamos a empezar. Para la ley de Coulomb, para el proyecto integrador, tenemos que utilizar las leyes que hemos visto a lo largo de estas 4 semanas. ¿Sí? Son las leyes que hemos visto a lo largo de estas 4 semanas. Hoy vamos a ver teorema de Pitágoras, otra vez, eso lo vimos la semana pasada, pero es para reforzar. Después del teorema de Pitágoras vamos a calcular la ley de Coulomb. Vamos a calcular la fuerza usando la ley de Coulomb. Y necesito ahí, por ejemplo, voy a utilizar la calculadora de Google para hacer una operación porque me mandaron pues, están haciendo mal las operaciones con notación científica. Por eso necesito espérame. Me están preguntando de cuándo se termina el periodo extraordinario. Espérame. Ok, qué bueno, ahorita con lo que me comentaron. Me preguntan ahorita por mensaje de correo que cuándo es el último día o cuándo se termina el periodo extraordinario. El periodo extraordinario se termina este domingo. Voy a checar la fecha, este domingo 8 de septiembre a las 11:59 de la noche se vence el proyecto integrador. Todavía hay tiempo para que lo puedan hacer, ¿va? Nada más no se confíen para que puedan entregarlo en tiempo y forma. Entonces, vamos a usar la ley de Coulomb para encontrar la fuerza. Después vamos a usar la intensidad del campo eléctrico, que es una fórmula que ahorita vamos a ver. Luego vamos a calcular la intensidad de corriente, luego vamos a calcular la resistencia usando la ley de Ohms y prácticamente tendríamos cubierto todo el proyecto integrador para que no se les dificulte cuando ustedes les toque elaborarlo. Entonces, ya nada más falta complementar el día de hoy para ver cómo va a ser lo que van a utilizar ustedes para el proyecto integrador. Bueno. Ok, entonces vamos a empezar a ver los temas que vamos a utilizar para poder resolver el proyecto integrador. Uno de los temas que ya lo habíamos manejado el miércoles pasado es el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras yo lo voy a utilizar para encontrar la hipotenusa de un triángulo rectángulo, ¿sí? Como un triángulo rectángulo, porque el punto 4, para calcular la fuerza usando la ley de Coulomb, me pide que yo primero calcule la distancia entre dos puntos. Me está dando el cateto, me está dando los dos catetos y por lo tanto yo tengo que encontrar la hipotenusa del triángulo rectángulo.
Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que me va a dar el lado A, me va a dar el lado B y yo voy a encontrar C, que es la hipotenusa, ¿sí? El lado B o el lado A, el lado B, este lado, que es el lado B, es el lado más pequeño del triángulo rectángulo. Luego sigue este, si por ejemplo yo tengo 10 y 15, el 10 va aquí en el lado B, que es el lado más pequeño, y el cateto adyacente va aquí, que sería 15, y lo que yo voy a encontrar es la hipotenusa, ¿sí? Lo que yo voy a encontrar es la hipotenusa, porque el mismo problema me está diciendo que yo tengo, un triángulo rectángulo y me está dando los dos catetos. Entonces, eh, este es el problema que estábamos viendo la semana pasada. Ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a calcular la distancia o vamos a encontrar la hipotenusa para que después de eso podamos encontrar la fuerza usando la fórmula de la ley de Coulomb. Dense cuenta, ahí va. Aquí ya lo habíamos hecho el miércoles pasado. ¿Sí se acuerdan cómo encontrar la hipotenusa de ese triángulo rectángulo? ¿Sí se acuerdan? De mi Sí, parte. asesor. Ok, entonces calcúlenlo y díganme cuánto les da. Ahorita lo voy a hacer yo. Hoy lo que vamos a hacer el día de hoy es que primero lo hacen ustedes y luego lo hago yo, para ver si tienen dudas todavía de cómo resolver el proyecto integrador. Si alguien encuentra el resultado, me dice. Me dio 18.027. Ok, muy bien, Guillermo. Viviana, Heriberto, ¿dudas? ¿O les dio lo mismo que a Guillermo? $18.02, me parece. Sí, está muy bien. Fue lo mismo que le dio a Guillermo. Viviana, ¿tienes dudas de cómo calcular la hipotenusa de un triángulo rectángulo? No, todo claro. Ok, muy bien. Ahí voy entonces. Dense cuenta, cuando les dé el proyecto integrador les va a dar los dos catetos. Les va a decir, un cateto vale 10 y el otro 15. ¿Sí? ¿Dónde acomodo el 10 y dónde acomodo el 15? El lado más pequeño es este. ¿Sí? El lado más pequeño le llamamos cateto opuesto, que es el lado B. Y luego le sigue el 15 y el resultado de la hipotenusa tiene que ser mayor que 10 y mayor que 15. Entonces utilizamos esta fórmula de C, que es la primera, porque yo voy a encontrar el valor de C, que le llamamos hipotenusa. Entonces aquí sería A al cuadrado, sería 15, y B al cuadrado sería 10. ¿Qué se me hace que? Ok, voy a abrir la calculadora de Google porque no sé dónde dejé mi calculadora. Que de repente me lo muevo, pero ahí voy. La calculadora de Google, como quiera, ahorita la voy a utilizar para poder resolver. 15, no recuerdo cuánto es 15 al cuadrado. 15 al cuadrado son 225, por lo tanto aquí 15 al cuadrado, pues le pongo 225 y 10 al cuadrado, pues es 100, ¿sí? Entonces tengo 225 más 100 y luego aquí sumo 225 más 100
y pues me va a dar 325. Y, perdón, se me fue. 325 y luego le saco raíz cuadrada a 325. Y esto me va a dar, ahí voy. Ahí voy. Primero es raíz. Efectivamente me da 18.02. Siempre les he dicho, cuando hagamos un problema, siempre mínimo, si ya tenemos los dos decimales, con eso es más que suficiente. Pónganle los dos decimales, ya no necesitan ponerle más decimales, ¿sí? Entonces me da 18.02. Yo ya encontré la hipotenusa o la distancia. Como me lo está dando en metros, ¿qué significa? Que automáticamente yo estoy encontrando un resultado en metros. ¿Qué significa? Que no tengo la necesidad de hacer una conversión porque ya lo tengo en metros. Ok, esto ya lo habían encontrado ustedes ahorita. Luego me voy aquí. ¿Por qué aquí? Porque voy a utilizar la fórmula de la ley de Coulomb, porque el punto 4 me pide calcular la fuerza. Como me pide calcular la fuerza, yo tengo esta tablita donde me dice que la fuerza, el resultado que voy a obtener es newtons. Pero recuerden que Q1 y Q2 tiene valor absoluto. ¿Qué significa? Como tiene valor absoluto, si una de las dos cargas es negativa, automáticamente yo lo cambio. El valor de la fuerza siempre tiene que ser positivo. Ok, entonces las cargas deben ser Coulomb. Si me lo da en micro Coulomb, yo tengo que hacer una conversión. La distancia ya la encontré en metros, entonces no necesito hacer una conversión. Y la constante de proporcionalidad, la que voy a utilizar, es esta, 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. ¿Cuándo utilizo un valor diferente? Cuando la actividad me lo proporciona. Si la actividad no me lo proporciona, yo tengo que utilizar ese valor, 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Ok. Aquí, este es para yo convertir. ¿Por qué? Porque yo les he dicho, alguien siempre me decía en las sesiones de otras generaciones, si la carga siempre va a ser Coulomb y yo tengo que convertir, ¿por qué no me lo da directamente en Coulomb? Yo le decía, es que la actividad quiere que tú aprendas a hacer conversiones de micro Coulomb, de nano Coulomb, de pico Coulomb a Coulomb, por eso siempre te lo va a dar en micro Coulomb. En este caso siempre nos los da en micro Coulomb, pero yo siempre les he dicho, de repente generación tras generación cambian datos y es importante que ustedes sepan cómo hacer la conversión de todos, porque en cualquier momento los datos pueden cambiar, ¿sí? Como los datos pueden cambiar, entonces tenemos que buscar o tenemos que aprender cómo hacerlo. En el día de hoy nada más voy a ver de micro Coulomb. Por ejemplo, si yo tengo 10 micro Coulomb, este 10 que estoy colocando en amarillo, yo lo voy a poner aquí, ¿sí? Allá tengo 10. Y luego, como tengo este símbolo UC, me voy al símbolo. Aquí dice MC y aquí está UC. Y UC es micro Coulomb, que me dice que yo le voy a agregar por 10 a la menos 6, ¿sí? Entonces, yo ya coloqué el 10, ya tengo este 10 aquí. ¿Qué me falta? El agregarle el valor, que sería por 10 a la menos 6. Ahí ya convertí de micro Coulomb a Coulomb. ¿Por qué les estoy repitiendo esto? Porque hubo una actividad donde la conversión me la hicieron mal, ¿sí? No convirtieron bien de micro Coulomb a Coulomb. Siempre me va a dar por 10 a la menos 6 cuando convierta de micro Coulomb a Coulomb, ¿sí? Entonces, si yo ya tengo el menos 8, si yo tengo el menos 8, yo agarro este menos 8, que lo voy a poner en verde, yo lo agarro así tal cual, menos 8, y luego me dice que tengo UC, que es
microcoulomb. Como tengo UC, pues me voy a mi símbolo y aquí está UC. Es microcoulomb y me dice que yo le voy a agregar por 10 a la menos 6 coulomb. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues agarro esto mismo y se lo coloco aquí. Y esta es la operación que yo tengo que hacer. Ahorita cuando resolvamos el problema de la ley de Coulomb, voy a usar la calculadora de Google porque quiero enseñarles algo de acuerdo a... Ahí voy. Quiero checar... Ando abriendo el correo institucional porque necesito revisar algo. Y ya, ahorita les explico por qué. Ok, es que me mandaron una pregunta de cuando yo voy a multiplicar unas cargas. ¿Sí? Ahorita les voy a explicar esa parte cuando resolvamos el problema usando la ley de Coulomb. Les voy a enseñar dos maneras, pero las dos maneras es la misma. Yo por lo regular siempre utilizo la calculadora. ¿Y cuál es la calculadora que utilizo? La calculadora de Google. Pero eso ahorita lo vamos a revisar y ahorita se los voy a explicar más a detalle. Ok, entonces aquí yo ya convertí de microcoulomb a coulomb. ¿Alguien tiene dudas de cómo hacer una conversión de microcoulomb a coulomb? De mi parte, ninguna. Ok, muy bien, Guillermo. Viviana, Heriberto, ¿dudas? No, ¿qué? Ok, ahorita vamos a calcular la fuerza. Dense cuenta de algo. Aquí, esta es mi tablita de datos. Me está dando carga 1, me está dando carga 2, me está dando la distancia. Si se dan cuenta, la distancia fue la que encontré. ¿Sí? Utilizando el teorema de Pitágoras, nada más estoy agarrando dos decimales, por eso le puse 18.02. La carga 1 y la carga 2 lo agarré de aquí, que fue lo que convertimos, el 10 y el menos 8, ¿sí? Y la K, pues es la constante de proporcionalidad y vale 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. ¿Qué hago? Agarro la fórmula y la fórmula me dice que es Q1. Bueno, primero es K. Primero es K y agarro este. Y luego me dice que es carga 1. Agarro carga 1. Está. Luego agarro carga 2. Ya tengo carga 1 por carga 2, pero yo les decía que es valor absoluto. Cuando es valor absoluto, ¿qué significa? Que las cargas tienen que ser positivos. O lo cambio de una vez desde ahí, o lo cambio cuando hago la multiplicación. Yo lo cambio de una vez desde ahí. ¿Para qué? Para que no se me vaya a olvidar al momento de que yo lo estoy haciendo, porque si se me olvida y no hago la conversión correcta, pues el problema va a estar completamente mal. Entonces aquí ya tengo la carga 1 y la carga 2 y la carga 2 era negativa, pero la acabo de cambiar a positivo para que me dé el valor absoluto, porque la fuerza es valor absoluta, o siempre me tiene que dar el valor negativo. Y luego me dice que es la distancia. La distancia es el 18.02 metros. ¿Sí? Esta es la distancia que voy a colocar aquí. Ok, ahí nada más estoy sustituyendo. Todavía no resuelvo o no hago ninguna operación. Ahí voy. Dense cuenta, aquí me dice que voy a multiplicar carga 1, que es 10 por 10 a la menos 6, por la carga 2, que es 8 por 10 a la menos 6. Y aquí es donde de repente, por ejemplo, me cuestionan y me preguntan cuánto da ese tipo de valores. Me voy a ir tantito a la calculadora de Google, ¿sí? Voy a borrar aquí. Ok, me voy a ir tantito a la calculadora de Google. Ahí voy.
¿Ya lo pueden ver? Sí. Ok, espérame. Ok, entonces ya lo pueden ver. Aquí me dice que es 18, que diga 10 por 10 a la menos 6 por 8 por 10 a la menos 6. Cuando yo tengo 10 por 10 a la menos 6, el por 10 es esta tecla E, ¿sí? Esa tecla E es el por 10. ¿Qué significa? Que yo ya tengo 8, que ya tengo 10 por 10 a la menos 6, ¿sí? Ahí ya yo estoy haciendo, estoy colocando una expresión en notación científica, por eso le pongo 10 por 10 a la menos 6. Ok. Y luego me dice que es por 8, por 8, otra vez la tecla EXP a la menos 6. Es 8 por 10 a la menos 6. Ahí ya tengo la operación con notación científica. De ese rato me preguntaron, por eso quería hacer este problema con ustedes para que vieran por qué está mal. Ahí yo ya tengo la expresión de 10 por 10 a la menos 6 y que va a multiplicar a 8 por 10 a la menos 6. Dense cuenta, si le doy igual, me queda 8 por 10 a la menos 11. ¿Dudas de cómo sale ese valor de 8 por 10 a la menos 11? No, asesor, gracias. ¿No? Ok, dense cuenta de algo. Ahí voy. Entonces me dice que me va a dar. Ahí voy. Se me borró todo, pero entonces. Ahorita me voy a ir a la parte del recurso. Oye, espérenme, no tardo mucho. Espérenme, no tardo. Ok, entonces yo ya tengo, me voy a ir a mi recurso. Y aquí, por ejemplo, me dice que de acuerdo a la calculadora voy a tener 8.1, ¿sí? Por 10 a la menos 11 y es Coulomb al cuadrado. ¿Por qué Coulomb al cuadrado? Porque yo estoy multiplicando Coulomb por Coulomb, me da Coulomb al cuadrado. Dense cuenta de algo, es que de ese rato me mandaron un correo con una operación así y la operación está mal. La operación no es correcta. Por eso quería hacer la multiplicación para que ustedes vieran. Hay otra manera, por ejemplo, ¿qué es lo que hago? Cuando yo tengo una multiplicación, yo tengo 10 por 8, si yo multiplico primero 10 por 8, mi resultado va a ser 80.
¿sí? Aquí está. Ahí voy. Va a ser 80. 10 por 8 son 80. Cuando tengo esto, los exponentes se suman. Sí, bueno, se suman o se restan, pero como tengo menos 6 y menos 6, esto se suma, pero conserva el signo negativo. Por eso sería 8 por 10 a la menos 12 coulomb al cuadrado. Este sería el otro resultado. Es exactamente lo mismo, nada más que la diferencia es que... Ahí voy, espérame. ¿Cuál es la diferencia de esos dos? Dense cuenta. Es exactamente lo mismo. Nada más que arriba yo tengo 80, abajo tengo 8.1 y arriba tengo por 10 a la menos 12. ¿Por qué a la menos 12? Porque menos 6 y menos 6 me da menos 12. Pero ustedes me van a decir, es que este y el de abajo no se parecen. Sí se parecen. Nada más que aquí, dependiendo, por ejemplo, aquí tengo 80 por 10 a la menos 12. Si yo le llego a poner un puntito aquí, ¿sí? Un punto, 8.0, este menos 12 baja a menos 11, ¿sí? Dependiendo de lo que quiera lograr. Si yo le pongo, por ejemplo, aquí punto 8, entonces aquí sería por 10 a la menos 10. Dependiendo del punto, dependiendo de dónde yo ponga el punto, es lo que yo voy a tener. Por ejemplo, aquí me da por 10 a la menos 10, este punto 8, este 8.1 o el 80, como yo lo quiera expresar, va a ser exactamente lo mismo, ¿sí? Pero yo por lo regular nunca lo hago manual. ¿Qué es lo que hago yo? Todo lo meto a la calculadora. Por eso 10, cuando yo hago 10, luego le pongo la tecla XP porque significa por, luego le pongo el menos 6 y luego lo multiplico por 8 por 10 a la menos 6, me va a dar este resultado. Me va a dar solamente 1, por eso me daría 8.1 por 10 a la menos 6. ¿Dudas de cómo hacer esa operación? Yo. Sí, dime, Heriberto. Entonces no hay problema con que usemos la calculadora, al menos para poner los resultados. Yo les sugiero que usen la calculadora. De repente lo queremos hacer con la mente y es cuando nos equivocamos, ¿sí? Yo les digo porque ese rato me mandaron un problema al correo y está mal. ¿Pero por qué está mal? Porque lo quisieron hacer mentalmente y cuando lo hacemos mentalmente es cuando fallamos. Entonces, métanlo a la calculadora de Google. Dense cuenta, ahí voy. Voy a usar la calculadora de Google, ¿sí? Aquí lo voy a reiniciar. Y si yo tengo, aquí está, mira, 8, luego le pongo la tecla XP, y luego le pongo la menos 6. Ahí ya tengo expresado 8 por 10 a la menos 6. Por, primero era 10. Bueno, como quiera, el orden de los factores no altera por el producto. Aquí yo le pongo por 10 a la menos 6. Ahí ya tengo los dos valores. Tengo expresado el 10 por 10 a la menos 6 por 8 por 10 a la menos 6. Yo le pongo igual y automáticamente me dice que es 8 por 10 a la menos 11. ¿Sí? ¿Sí, Heriberto? Sí, claro. Para mí es más fácil usar la calculadora. Es mucho más sencillo. Para no andarlo haciendo con la mente, usen la calculadora. Con la tecla EXP nos ayuda mucho para simplificar las operaciones. ¿Alguien tiene dudas de cómo sacamos ese valor? ¿No hay dudas? Ok, entonces dense cuenta aquí. Abajo tengo 18.02, pero me dice que lo eleve al cuadrado. Esto está muy sencillo. Me voy a ir otra vez a la calculadora de Google, que ya la tengo activa. Y luego me dice que es 18.02, ¿sí?
Dense cuenta, cuando yo elevo un número al cuadrado, yo por lo regular siempre le pongo paréntesis. Entonces le pongo 18.02, cierro paréntesis, y aquí está una tecla que dice X a la Y. Es para elevar cualquier número al exponente. Le pongo aquí, se me pone un cuadrito y yo le pongo 2. ¿Por qué? Porque me dice que este valor, el 18.02, lo voy a elevar al cuadrado. Aquí ya le pongo igual y me da 324.7204. Eleven 18.02 y ¿cuánto les da? ¿Sí les da lo mismo? ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, sí me da lo mismo. ¿Sí les da lo mismo? Ok, entonces, .7204. Acuérdense que mínimo 2 decimales, ya con eso es más que suficiente. Ok, dense cuenta. Entonces, aquí ya hicimos la primera parte. ¿Cuál era la primera parte? La multiplicación del 10 por 10 a la menos 6 por 8 por 10 a la menos 6. Y me da el 8.1. ¿Sí? Y coulomb por coulomb se suma y es coulomb al cuadrado. Y luego el 18.02 lo elevo al cuadrado y me da 324.7204. Aquí ya nada más es una operación y es una división. ¿Qué voy a hacer? Le pongo 8.1 por 10 a la menos 11 entre 324.7204 y me va a dar la división. ¿Sí? Ahí voy. Dividan 8.1 por 10 a la menos 11 entre 324.7204. Ahí voy a usar la calculadora de Google. Voy a compartir. Ahí voy. Ahí va. Entonces me dice que yo voy a hacer una división y me dice que voy a dividir 8.1 por 10. Aquí le voy a poner por 10. Ahí está la tecla. Por 10 a la menos. Ahí ya tengo yo expresado 8.1 por 10 a la menos 11. Entre, porque hay un entre. Cuando le pongo entre, pues lo que voy a hacer es entre 324 punto 7204. Y esto le doy igual y me va a dar eso, 2.4944.537. Revísenlo y díganme si les da lo mismo. Sí me da lo mismo. ¿Sí? Ok, muy bien, Guillermo. Heriberto, Viviana, ¿sí les da lo mismo? Sí, justo me da lo mismo. Ok, entonces vamos bien. ¿Sí? Ya hicimos la división entonces. Entonces, ahorita me voy a ir al recurso. Me voy a traer este dato, 2.4944 por 10 a la menos 13. Ahí voy. Ahí está. Nada más que me dice que es por 10 a la menos 13.
Y aquí le voy a Disculpa, poner, me surgió una duda. dime. Bueno, en multiplicar el 10 por 10 a la menos 6 por 8 por 10 a la menos 6. Bueno, a mí me salió 8, pero a usted le salió 8.1. No sé si esas variaciones cambian demasiado o así está bien. Así, te puede dar 8.1, pero no hay mucho cambio. ¿Sí? Aquí puede ser, por ejemplo, 8.0 y 8.0 y 8.1 la diferencia es muy pequeña. Entonces no te va a venir afectando en tu resultado. ¿Sí? Por eso les digo, lo que les dé la calculadora, es así póngalo. A mí porque me dio 8.1, por eso lo puse tal cual, me lo dan la calculadora. ¿Sí? Entendido, gracias. Ok. Dense cuenta aquí, por ejemplo, yo ya hice la división de 8.1 por 10 a la menos 11 entre 324.7244 y me da esto, 2.49, 44,537 por 10 a la menos 13, coulomb sobre metros cuadrados. Aquí lo que voy a hacer, porque aquí ya me está pidiendo que yo haga una multiplicación, ¿sí? Entonces voy a hacer esa multiplicación y quiero ver si ya lo pueden hacer ustedes solos. Díganme cuánto les da esta multiplicación. 9 por 10 a la 9 por 2.49, 44,537 por 10 a la menos 13. Yo también lo voy a hacer. 9 por 10 a la 9. Voy a compartir la calculadora de Google. Me da 0.0022450083.3. Ok, vamos a ver si nos da lo mismo, Guillermo. Ahorita, si Heriberto lo termina, que nos confirme cuánto le da para ver si estamos en el mismo resultado. Ahí ya pueden ver la calculadora de Google. ¿Sí? ¿Sí lo están viendo? Ok, dense cuenta. Me dice que voy a hacer una multiplicación y me dice que es 9 por 10 a la 9, ¿sí? Ahí ya tengo 9 por 10 a la 9. Y ahora me dice que lo voy a multiplicar, ¿sí? Por el resultado que tengo ahí, que es 2.4944 por 2.4944 y 537 por 10 a la menos 13. 537 y luego ya le pongo la tecla XP porque me dice que es por 10 a la menos 13. ¿Sí? Ahí ya tengo expresada la multiplicación que tengo yo. 9 por 10 a la 9 por 2.4944, 537 por 10 a la menos 13. Ese le doy igual y me va a dar esto, 0.002245. ¿Alguien tiene dudas de cómo llegamos a ese resultado? No, de mi parte quedaron resueltas. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿De cómo llegamos a ese resultado? Sí, todo bien. Ok, muy bien, Heriberto. Guillermo, no, dices que no tienes dudas, ¿verdad? No, ya quedaron resueltas. Ok, Viviana, ¿dudas? No, todo bien. Ok, muy bien. Dense cuenta. Ahí ya terminamos, ya encontramos la fuerza. La fuerza tiene que dar, el resultado tiene que ser positivo. ¿Por qué? Porque desde aquí arriba le cambio. Yo tengo que, aquí le pongo menos 8, pero después les quito el menos y me va a quedar positivo porque es un valor absoluto. ¿Sí? Entonces, este es el resultado. Ok. Ahora voy a calcular la intensidad del campo eléctrico. A veces de repente, por ejemplo, aquí se confunden mucho con la E, con la letra I. El punto 4, el punto 5 del proyecto integrador me pide calcular la intensidad del campo eléctrico. No la letra I. La I es intensidad de corriente.
y la letra E es intensidad del campo eléctrico. Entonces, yo tengo que ver qué es lo que me está pidiendo y tengo que ver qué fórmula voy a utilizar. Entonces, si me pide intensidad del campo eléctrico, voy a utilizar la fórmula, la letra E. La letra E significa intensidad del campo eléctrico. La letra I significa intensidad de corriente. Entonces, yo tengo dos fórmulas, la verde y la amarilla. La fórmula amarilla lo utilizan para el módulo ordinario. Ustedes resolvieron un problema usando, resolvieron un problema en la actividad integradora 5, donde ustedes calculaban intensidad del campo eléctrico, ¿sí? Entonces, esto lo usábamos antes, la fórmula amarilla, ya no se utiliza la fórmula verde. Y la fórmula verde nada más me pide fuerza entre la carga, ¿sí? Son los dos valores que me va a pedir. Cuando yo calculo la letra E, es intensidad del campo eléctrico y las unidades de medida es newtons sobre coulomb. La fuerza es newton y la carga es coulomb. Este es un problema para calcular la intensidad del campo eléctrico. Dense cuenta, si yo quiero calcular la intensidad del campo eléctrico, lo primero que tengo que hacer, que siempre se los he dicho, es colocar esto, ¿sí? Los datos, mi tablita de datos. Yo tengo que la carga, que es Q1 le voy a poner, es 5 por 10 a la menos 6. Si se dan cuenta, ya me lo está dando en coulomb. Como ya me lo da en coulomb, yo no necesito convertirlo. ¿Por qué? Porque ya me lo está dando en coulomb y yo utilizo coulomb. Y la fuerza es igual a esto, que es 11 por 10 a la menos 4 newtons. ¿Sí? Ahí yo ya agarré dos datos y ya puedo utilizar la fórmula verde. ¿Sí? Acuérdense, la carga siempre tiene que estar en coulomb y la fuerza siempre tiene que estar en newton, porque de repente, por ejemplo, ahí cometemos el error que la carga lo dejamos como micro coulomb y no es cierto. Esta es la fórmula verde. Si yo tengo la fórmula verde, me dice que arriba va la fuerza. ¿Y cuánto vale la fuerza? 11 por 10 a la menos 4. Sí, ahí ya tengo la fuerza 11 por 10 a la menos 4. Y abajo le voy a poner carga. La carga es 5 por 10 a la menos 6. Quiero que me hagan esta operación ustedes en la calculadora para ver que ya no tienen dudas para hacer operaciones con notación científica. ¿Cuánto les da la intensidad del campo eléctrico? ¿Me dicen cuánto les da? ¿Cuánto les dio? 220. 220. Ok, muy bien, Guillermo. Acuérdate nada más que la unidad de medida es newtons sobre coulomb. ¿Sí? La unidad de medida es newtons sobre coulomb. Alguien, Heriberto, Viviana, ¿cuánto les da? ¿Les da lo mismo que a Guillermo? Sí, nada más me dio 220, nada más va a ser representado Newton sobre Coulomb, así el resultado. Es correcto. Dense cuenta, aquí ya le voy a poner así, 220 y es newtons sobre Coulomb. ¿Ya vieron cómo lo representé? ¿Cómo puse el resultado? El resultado me dijeron que era 220. Entonces, las unidades de medida va a ser newton sobre Coulomb. ¿Sí? Dudas de cómo encontrar la intensidad del campo eléctrico, que es la letra E. No, ninguna. Yo tengo una duda. En caso de tener el dato de la fuerza, no en notación científica, ¿la tenemos que pasar forzosamente en notación científica? No. Dense cuenta, el principal error que cometemos es que cuando tenemos notación científica, lo quiero pasar a una operación normal
Y en el momento de hacer esa conversión es cuando nos equivocamos. No lo conviertan. Así metan a la calculadora y la calculadora les va a dar el resultado correcto. Ahorita lo vamos a hacer, esa parte, Guillermo. Dense cuenta, aquí. Yo aquí tengo, este fue el resultado de la fuerza que me dio aquí. Sí, me dio, voy a agarrar este para que sea el mismo. Este es el resultado que me dio de la fuerza, ¿sí? Entonces yo tengo este valor. Este es el valor que me dio la fuerza usando la ley de Coulomb. Yo voy a tener carga 1 y carga 2. ¿Con cuál de las dos cargas voy a encontrar la intensidad del campo eléctrico de acuerdo a lo que me marca la actividad o el proyecto integrador? Tiene que ser con la carga 1, ¿sí? Entonces la fuerza, aquí voy a poner la fuerza que me da o la fuerza que encuentro usando la ley de Coulomb. El punto 4, el punto 5, donde yo calculo la intensidad del campo eléctrico, depende del punto 4. ¿Sí? Ahorita me voy al proyecto integrador para que lo vean, pero depende. ¿Qué significa? Que si el punto 4 lo tengo mal, automáticamente el punto 5 me va a salir mal. ¿Sí? Dense cuenta. Entonces, aquí yo ya tengo, aquí. ¿Sí? Aquí yo ya tengo la fuerza. Ahí está. Ahí voy a colocar la fuerza que me dio. Y la carga, voy a colocar la carga 1. ¿Sí? Es esta la carga 1. Hagan la operación tal cual. Y díganme cuánto les da esa operación. Si lo encuentran, me dicen. Es que estoy tratando de buscar a mi. Me dio 224.5 Coulomb sobre Newton sobre Coulomb. Me dio 224. Ajá. Punto 5. ¿Qué más? Newton sobre. Newton sobre ¿Sí? Coulomb. Ok. Si te das cuenta, ahí no, la fuerza no la convertimos a notación científica. La colocamos tal cual me lo está dando. ¿Sí? ¿Sí te diste cuenta, Guillermo? Sí, sí. Entonces, no es necesario que conviertas. Así como te da el resultado, así mételo a la calculadora y la calculadora te va a dar el resultado. Por eso, yo cuando hago operaciones con notación científica, me gusta mucho utilizar la letra E, la EXP, ¿sí? Y con eso puedes hacer cualquier operación. Pero te lo voy a demostrar de otra manera. Dense cuenta. Ya encontré la calculadora. Yo tengo .002245. Esto lo voy a convertir a notación científica. Perdón. Voy. Dense cuenta de algo, por ejemplo, cuando yo tengo una expresión en notación científica, lo único que yo voy haciendo es que recorro los símbolos. Por ejemplo, si se dan cuenta, es 1, 2, 3. Si yo le pongo 2.245, como en el tercero está el 2, entonces aquí va a ser, dense cuenta, va a ser, le voy a cambiar, ¿sí? Va a ser 2.245. Espérame, todavía, ese no lo apunté, ahorita les digo yo cuando ya lo apunté. Necesito hacer la operación para ver que la conversión que hice sea correcta. Ahí va, espérame. Perdón, me equivoqué.
me da exactamente lo mismo. Si quieren, hagan esa operación. Hagan esta operación y les va a dar 224.5 newton sobre Coulomb. ¿Sí? Háganlo y díganme si les da lo mismo. Porque quiero decirles que, por ejemplo, voy a insertar. Aquí está. Si se dan cuenta, este es el resultado de la fuerza. Es la misma que este, pero yo lo estoy haciendo con notación científica. Yo recorro, aquí tengo un 0, 2 ceros, y aquí tengo el 3. En el 3 aparece el 2. Por eso aquí le pongo 2.245. ¿Cuántos ceros tuve que pasar para llegar al 2? ¿O cuántos números tuve que pasar para llegar al 3 o al 2 para representar el 2? Si nos damos cuenta, es 1, 2, 3. Por eso aquí le puse 2.245 por 10 a la menos 3. Y si esto lo divido entre 10 por 10 a la menos 6, me va a dar 224.5. No sé si tengan dudas hasta ahí. De mi parte ya ninguna, esa era mi duda. Heriberto, Viviana, ¿dudas? Con referente a eso no, pero sí tengo una. Dime. Sí, bueno, es que en el proyecto integrador te dice que calcules la intensidad del campo eléctrico, pero no, bueno, no llego a entender con qué datos. Entiendo que a lo mejor puedo tomar el anterior dato que calculé con la ley de Coulomb, pero ¿cuál es dónde saco el otro dato? Date cuenta, para calcular la intensidad del campo eléctrico, que es la letra E, yo necesito dos datos, la fuerza y la carga. ¿De dónde saco la fuerza? De lo que me da el punto 4. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien, ¿verdad, Heriberto? Sí. Ok, ¿y dónde saco la carga? ¿De dónde sale el dato de la carga? Vas a agarrar la carga 1. Me voy a ir tantito al proyecto integrador. Ok, ahí está. Perdón, ahí voy. Pensé que tenía abierto el proyecto integrador, pero se me cerró. Ok, ¿sí están viendo el proyecto integrador? Sí. Ok, dense cuenta. El primero que aparece, este es el primero que a mí me aparece. Para mí, este es carga 1 y este es carga 2. ¿Sí? Para calcular el punto 5, que es la intensidad del campo eléctrico, que es la letra E, me dice que yo dependo de la fuerza. ¿De dónde saco la fuerza? Del punto 4. ¿Y de dónde saco la carga? Es la primera. Y con eso van a calcular la intensidad del campo eléctrico. ¿Sí? Ok, entiendo. ¿Sí? Ok. Ya no les puedo decir más. Hay cosas que no les puedo decir, pero más o menos quiero que entiendan cómo calcular la intensidad del campo eléctrico. ¿Sí? Dependemos del valor de la fuerza y de la carga 1, o la primera carga que aparece. ¿Sí? Guillermo, Viviana, Heriberto, ¿hasta ahí todo bien? Ok. Sí, Dense todo cuenta bien. de algo. Ok, ya calculamos la letra E. Esta fórmula es para calcular la intensidad de corriente. ¿Por qué? Porque el punto 5, ya calculé, ahorita nos fuimos así en este orden. La semana pasada calculamos la potencia eléctrica, ese mismo día calculamos la energía en kilowatt por hora, del 2.1, del 2.2, calculamos el 2.3. Aquí sumamos, en el 2.4 sumamos el 2.1 más el 2.2 más el 2.3 y me va a dar un resultado. Para encontrar el punto 3, lo que me da en el 2.4 lo multiplico por el costo o el consumo, que es cuánto vale el kilowatt por hora, y encuentro el punto 3. Hasta ahí nos quedamos la semana pasada.
y calculamos el punto 4, que es calculamos el teorema de Pitágoras la semana pasada. Ahora calculamos teorema de Pitágoras y encontramos la fuerza. Ahorita encontramos el punto 5, que es la intensidad del campo eléctrico, y el punto 6 es lo que vamos a calcular, pero esa fórmula no se usa ni en la actividad 1, ni en la 2, ni en la 3, ni en la 4, ni en la 5, en la 6. Por eso aquí yo necesito de dos factores, la carga y el tiempo, pero el tiempo me lo está dando aquí. El tiempo para calcular el punto 6 tiene que ser segundos, ¿sí? Ahí ya me lo está dando en segundos, por lo tanto no tengo que convertir. Ahí está, yo ahora tengo 20 segundos. Aquí va a pasar lo mismo, porque siempre me preguntan, ¿qué carga utilizo? ¿La 1 o la 2? ¿El 6000 o el 600? ¿Cuál carga utilizan? La primera, ¿sí? La primera que sale, o el primer dato de carga que les dan, es la que van a utilizar. Si se dan cuenta, aquí, en la letra E, yo utilicé la carga 1, ¿sí? Para calcular la intensidad de corriente. Esta es la fórmula para calcular la intensidad de corriente. Voy a volver a utilizar la carga 1. Aquí está. ¿Sí? Esta carga 1 lo vuelvo a agarrar. Ustedes van a utilizar la carga 1 de lo que les proporciona la actividad y lo van a dividir entre el tiempo que les está dando también la actividad. Hagan de cuenta que a mí me dice que son 20 segundos. ¿Sí? Yo lo tengo que calcular en segundos. Entonces, hagan esta operación, dividan 10 por 10 a la menos 6 entre 20 y díganme cuánto les da. Ya falta poquito para terminar. ¿Cuánto les da? $999.7. Bueno, No, muchos menos. algo tienes mal. 10 por 10 a la menos 6 entre 20, a mí me da esto, 0.0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y luego va un 5. O no sé por qué lo quiero transformar a notación científica y numérica. O puede ser 5 por 10 a la menos... Ya vi mi error. Sí, 1, 2, Sí, 3, me 4, 5, dio 6, 7. 5 por 10 a la menos 7. Es correcto. 5 por 10 a la menos 7. Acuérdense, la intensidad de corriente es amper. Es amper, o lo pueden dejar como coulomb sobre segundos. ¿Sí? De repente hay alguien que me dice, es que no sé qué ponerle. Ah, pues déjalo en amper, o la unidad de medida que aparece arriba es coulomb y abajo segundos, o déjalo como coulomb sobre segundos. Pero cualquiera de esos dos es el resultado es exactamente el mismo. Nada más que uno lo tengo expresado en notación científica y el otro no, pero los dos son válidos. ¿Sí? ¿Dudas? Yo. Dime, Heriberto. Bueno, en cuanto a las cargas, al menos de la actividad, del proyecto integrador, ¿tomo la que es positiva o la que es el número mayor? Tomas el primero. Me voy a ir tantito al proyecto integrador. Ahí está. Me voy a ir tantito aquí. Si están viendo el proyecto integrador, ¿va? Ok, ¿cuál aparece primero? Transformador, ¿no? ¿Qué vendría siendo tu carga 1? Y vendría siendo tu carga 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué vas a poner? Lo vas a dividir. Vas a dividir carga 1 entre los segundos que te proporciona la actividad. ¿Cuáles son los segundos que te proporciona la actividad? 0.0016. ¿Sí? Ya entendí. Muchas gracias. Ok. Dense cuenta de algo. Me voy a quedar aquí. Dense cuenta.
ya calculé el punto 6. El punto 7 me dice, debido a la descarga atmosférica, la bomba de agua se averió y debe reemplazarse el devanado del motor. ¿Qué valor de la resistencia? Me dice que yo calcule la resistencia, pero yo no utilizo la ley de Watts, utilizo la ley de Ohms. Ahorita lo vamos a ver. Ese es uno. Si primero tengo que utilizar la ley de Ohms, y la ley de Ohms, la fórmula de la ley de Ohms para calcular resistencia es voltaje entre intensidad de corriente. Ahorita voy a mostrarles la fórmula, pero yo en el 6 calculé intensidad de corriente. Entonces, mucha gente para calcular el punto 7 utiliza el punto 6 y estamos mal. ¿Cómo, con qué datos calculo el punto 7? Yo lo voy a calcular con los datos que tengo aquí. Yo necesito voltaje, ¿sí? Y necesito intensidad de corriente. Aquí está el voltaje. ¿Cuánto vale el voltaje? 120. ¿Cuánto vale la intensidad de corriente? 5 amperes. Y con estos dos datos voy a calcular la resistencia, ¿sí? No sé si tengan dudas ahí de cómo calcular la resistencia. ¿No? No, por el momento no. Ok, esta es la fórmula para calcular la resistencia usando la ley de Ohm. ¿Qué significa? Que yo necesito acomodar el dato del voltaje y el dato de intensidad de corriente y calculo la resistencia. Aquí lo voy a calcular. Dense cuenta, aquí voy a poner primero, yo les dije, voy a poner una tablita de datos, ¿sí? Dice calcular el valor de la resistencia. Me dice que yo voy a calcular la resistencia, por lo tanto la resistencia, tengo un signo de interrogación, debo de tener voltaje y debo de tener intensidad de corriente, ¿sí? Son los tres datos que yo necesito tener para encontrar la resistencia usando la ley de Ohms. El voltaje me dice que son 530, aquí viene, ¿sí? Ese dato se los tiene que proporcionar la actividad, que fue lo que vimos ahorita. 530 volts y la intensidad de corriente viene aquí, me dice que es 20 amperes, entonces aquí tengo 20 amperes. ¿Cómo voy a encontrar la resistencia? Tengo tres fórmulas. La primera, esta es la primera, esta es la segunda y esta es la tercera. ¿Cuál fórmula voy a utilizar para encontrar la resistencia? Usando la ley de Ohms. ¿Cuál de las tres me sugiere? La segunda. La segunda, ¿sí? Y aquí está la segunda y me dice que el voltaje es 530 y la intensidad de corriente es 20. ¿Y cuánto les da esto? 530 entre 20, ¿cuánto les da? $26.5. Es correcto. 26.5 y acuérdense, la resistencia es ohms, ¿sí? ¿Dudas de cómo encontrar la resistencia usando la ley de Ohms? No, ninguna. ¿Sí? Viviana, Ninguna. ¿dudas? No, ninguna duda. Ok, dense cuenta ya para no quitarles más tiempo. Ya calculamos el punto 1, el punto 2, el punto 3, el 4, el 5, el 6, el 7. En el 7 me pide calcular el valor de la resistencia. Aquí me dice, por lo sucedido, el punto 8 me dice, por lo sucedido con Rosalía se percata que sus gastos por mes serán de 375, por lo que decide ahorrar diariamente 30 pesos durante 15 días. Yo aquí les sugiero que lo hagan en Excel. ¿Cómo? El día 1 pues va a ahorrar 30. El día 2 pues 30 más 30 son 60. El día 3 pues va a ser 30 más 30 más 30 pues va a ser 90. El día 4 pues va a ser 120. El día 5 150 hasta que lleguen a los 15 días. Eso lo hacen en la tabla de Excel y luego ya insertan una gráfica. Traten que la gráfica les salga así, lineal, ¿sí? Que la gráfica sea lineal. Porque de repente me lo ponen con código de barras o con barras y tiene que ser lineal. No sé si tengan dudas de cómo hacer una gráfica con los datos que nos da la actividad. ¿Sí tienen dudas? No. No.
Yo la verdad sí. Bueno, ahí va. No sé, Rubén. Igual. Ahí va, va. Dense cuenta, voy a compartir. Ahí está. Ahí está el archivo en Excel, ¿ya lo vieron? Ahí le voy a poner días y ahorro. ¿Sí? Dense cuenta. Yo en Excel, ¿sí están viendo el Excel? Sí. Sí. Oye, dense cuenta, yo tengo días y ahorro. Si yo tengo el día 1, yo le pongo 1 aquí y ya nada más dense cuenta aquí. Yo me pongo aquí en el cuadro y luego me pongo aquí y ya se puso una crucecita negra. Cuando se ponga una crucecita negra, arrástrenlo. Y aquí le ponen, aquí, serie de relleno. Y donde está el 15, nada más dejan hasta el 15 y lo demás lo borran. ¿Sí? Ahí ya tengo el día 15. Yo voy a poner que cada día ahorra 40 pesos. Todos los días ahorra 40 pesos. Entonces lo que yo voy a hacer es que pongo igual, aquí le voy a meter una fórmula, le pongo 1, que me va a multiplicar a 40. ¿Sí? Ahí está la fórmula. Es igual al día 1 por 40 y le doy enter. Cuando ya tengo esto, hago exactamente lo mismo. Aquí le puse el día 1 por 40. Le doy enter. Me pongo encima y me pongo aquí en la esquina y cuando salga la crucecita negra, nada más arrastro. Y ya, ahí está. El día 1 voy a ahorrar 40, el día 2, 80, el día 3, 120, el día 4, 160, el día 5, 200, el día 6, 240 y en el día 15 voy a tener 600 pesos. Cuando yo ya tengo esto, aquí selecciono aquí y luego ya tengo seleccionadas las dos columnas, le doy insertar, luego me voy aquí donde dice gráficos recomendados y aquí es donde yo les digo que pongan esta línea. Este no, este de barras no, pongan este, el tercero, que es una línea, ahí está, y le doy insertar y ya me está dando la gráfica, ¿sí? Esa gráfica nada más le dan clic derecho y lo van a poder copiar. Dense cuenta, si yo me pongo encima de la gráfica y le doy clic derecho, aquí le puedo agregar donde dice agregar etiqueta de datos y me pone todos los datos, ¿sí? Si yo me pongo aquí, aquí si se dan cuenta, me pone el colorcito, ya le pongo yo, ahí ya le puse un fondo de color negro. No es necesario todo esto, yo nada más les estoy diciendo más o menos cómo sería. Pero la gráfica tiene que ser lineal y tiene que quedar más o menos así. Ahora sí, dudas. Ahora sí, ninguna. Ok, muy bien, Guillermo. Heriberto. Sí, con referente a la tabla, tenemos que pegarla entonces en el archivo. Sí, en el archivo. Dense cuenta, cuando ustedes seleccionen aquí, aquí ya tengo seleccionado la primera tabla, le dan clic derecho y aquí le ponen copiar. Luego se van a su archivo de Word, ¿sí? Cuando se van a su archivo de Word, aquí, si yo le vuelvo a dar clic derecho, aquí me va a pedir, me va a decir pegar. Bueno, se tienen que ir a un archivo de Word. Ahí voy. Espérame. Voy a abrir un archivo de Word, pero un documento en blanco. Ok, dense cuenta, le doy, ahí ya abrí un archivo de Word, le doy clic derecho. Pero todavía no se copió. Como me moví, no se copió. Ahí le voy a dar copiar otra vez. Lo copio y luego me voy a mi archivo de Word. Ahí le doy clic derecho. Como no me aparece, le doy aquí. Le doy directamente en pegar y ahí está la tabla. ¿Sí? Lo mismo hago con la gráfica. Me voy a ir otra vez donde está la gráfica. Me voy a ir al archivo de Excel. ¿Sí? Dense cuenta, yo me pongo aquí encima, le doy clic derecho y le doy copiar. ¿Sí? Ahí ya se está copiando. Ahí ya lo copié. Y luego me vuelvo a ir a mi archivo de Word. Aquí ya tengo mi archivo de Word y le doy pegar. Ahí está pensando para pegarse. Pero ahí ya se va a pegar. ¿Sí? ¿Ya vieron cómo? ¿Sí? ¿Sí vieron cómo lo pegué?
Sí. Heriberto, Viviana. Sí, sí. Ok. Como quiera, cualquier duda que ustedes tengan, yo voy a estar al pendiente todos estos días hasta que sea el cierre para que cualquier duda, por más mínima que sea, con toda confianza me lo diga. O mándenme un correo y dígame, mire maestro, aquí en este punto yo tengo dudas y ya les respondo. ¿Sí? Sí, Heriberto, sí, Guillermo, sí, Viviana. Sí, gracias. Sí, gracias. Bueno, entonces ahorita voy a subir esta presentación, la voy a subir al foro novedades y el video va a estar en la pizarra de sesiones. Ya les quité 20 minutos más de la hora, mil disculpas, pero es preferible para que quede claro. Guillermo, Viviana, Heriberto, ¿alguna duda más que tengan? Está bien, sí. Bueno, es que lo dice lo de la gráfica porque yo pensaba mandarle fotos de mis notas. Por eso, y pensaba hacerlo como manual, bueno, a mano la tabla. No pasa nada, también lo puedes hacer a mano, nada más ponle tu nombre completo y la fecha y con eso estamos validando que es de tu autoría. Ok, perfecto. Sería ¿Sí? todo. Ok, entonces los voy a dejar descansar, ya me pasé 22 minutos. Hay una disculpa, pero quería que quedara claro esta parte. Entonces, de mi parte, ahorita el video lo voy a subir a la pizarra de sesiones y el recurso que utilizamos donde resolvimos los ejercicios va a estar en el foro novedades. Guillermo, Heriberto, Viviana cuentan con todo mi apoyo. Cualquier duda, por más mínima que sea, con toda confianza, mándenme un mensajito ahí a la plataforma o un correo y yo les voy a responder en menos de 24 horas. Si ya no hay dudas, Guillermo, Heriberto, Viviana, de mi parte sería todo. Que descansen, que pasen una bonita noche. Seguimos en contacto. Hasta luego. Gracias, Gracias, igual. asesor. Hasta Igualmente, luego. buenas noches. Hasta luego. Igualmente.